Gracias, Rolo. Y gracias también por ceñirte a los minutos. Por favor, al auditorio, vayan pensando y chateando sus preguntas para hacerlas al final de la ronda. Permítanme presentar a Luis Salazar. Luis Salazar es presidente del directorio de Construcciones Metálicas Unión, director de Parrilladas Peruanas, consejero de Sigma Alimentos, es expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, director de la Asociación para el Trabajo y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas. Lucho, el micro es tuyo. Muchas gracias, Andrés. Un honor y un gusto ser panelista de Rolando, con quien en muchos temas coincidimos desde hace un tiempo ya. Yo quisiera partir diciendo que toda la información que nos ha dado Rolando en realidad nos da una base muy positiva, donde tenemos el material o tenemos el espacio para poder tener ese Perú que debería estarse desarrollando, o ese país que debería estarse desarrollando basado sobre inversión privada y generando el desarrollo social a través de inversión privada. Quiero dar dos ejemplos. Uno, las elecciones presidenciales anteriores, que contribuyen hacia lo que menciona Rolando, porque entre los dos candidatos que terminó la elección, eran candidatos percibidos como de centro derecha y pro inversión privada, tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski. Y otro caso que me pareció bien interesante es la elección del alcalde de Lima. El alcalde de Lima, 5 semanas antes, 6 semanas antes, prácticamente no estaba en las encuestas, y de repente empezaron a salir informaciones de que era profesional, de que era correcto, que era una persona que conocía, digamos, del manejo municipal, y no importó que viniera de Miraflores, no importó que sea colorado, terminó siendo elegido y con una cantidad de votación bastante alta. Y eso creo que contribuye a fortalecer, digamos, todo lo que estaba diciendo en este momento, explicándonos Rolando. De ahí me gustaría entrar a mí al tema de percepciones versus realidades que mencionó Rolando. Y hay un tema que sí creo que debe preocuparnos y sobre lo que debemos ocuparnos, que eso es lo más importante. Tarde o temprano, la percepción, si no es combatida cuando es diferente a la realidad, comienza a convertirse en realidad. O sea, si la percepción que se tiene es la que hoy estamos viendo y la que han manifestado Rolando, que escuchamos por estos 10 que gritan, digamos, empiezan a determinar lo que los demás piensan sobre la realidad, y creo que ese contraste entre cuando le preguntan a uno mismo qué tanto contribuye a su felicidad y cuando piensa sobre el resto de peruanos, qué tanto se contribuye, hay una gran diferencia. Y el gran riesgo que hay es, si no actuamos con la realidad y no hacemos que la gente conozca la realidad, que creo que es el mensaje que nos está transmitiendo Rolando, si no hacemos que la gente conozca la realidad o reconozca la realidad, el gran riesgo que tenemos es que la percepción termine comiéndose la realidad. Y eso es algo que creo que además está ocurriendo, porque pese a que tenemos todo ese fondo, pese a que tenemos esa forma de pensar de los peruanos, estamos yendo en una dirección diferente. Y estamos yendo en esa dirección a pasos rápidos. Y ahí quiero mencionar un tema que a mí me pareció sumamente interesante y que me explicó una persona que había trabajado mucho sobre campañas políticas. Y que la gente no vota en función a un análisis racional, sino que la razón por la cual la gente toma posición normalmente es por un tema irracional, o sea, más por un tema emocional. Y normalmente
decide en función a castigo, esperanza y miedo. Y creo que ahí aparece el tema de la corrupción, y que ha sido muy bien utilizado por la gente del antisistema, digamos, para generar una ola, digamos, de castigo. O sea, donde la gente quiere castigar al corrupto, y esto muy bien manejado por la forma de comunicar de la gente antisistema, por estos 10 que gritan, digamos, ha hecho que la población vire en una dirección que no necesariamente es la que quiere. Creo que esas son las principales reflexiones que yo daría, y ahí hay una tarea pendiente que tenemos, que es hacer conocer esta realidad nuevamente. Creo que la pandemia nos da una muy buena oportunidad, porque ha habido, como explicaba Rolando, una gran actividad, y 4.2 veces más que si lo comparamos con PBI, digamos, de Estados Unidos, lo que ha contribuido el sector privado en apoyo a la población en la pandemia. Son temas que son muy importantes y que creo que pueden ayudarnos a cambiar esa realidad. Pero ahí también, si tratamos de cambiar esto, tenemos que pensar quién habla. Porque también hay unos pocos que hablan por el lado de las empresas, pero lamentablemente son justo en muchos casos de los que la gente desconfía. Y eso no ayuda, digamos, a transmitir el mensaje adecuadamente. O nos equivocamos en la forma que tratamos de transmitir el mensaje. El tema minero. Yo también me he encontrado muchas veces con gente que al comienzo piensa mal de la minería. Tenemos que ocuparnos, por ejemplo, de las universidades. Las universidades nacionales tienen mucha gente antisistema dentro, y que están enseñando a los jóvenes o transmitiéndoles esta percepción que está ajena a la realidad. Y los números, así como Rolando está mostrando las cifras de las encuestas, los números ayudan a cambiar esto. Y la pregunta que yo me hago siempre es cómo logramos hacer que esto se conozca más para evitar, digamos, que sigamos en este camino como dice Rolando también, de una coyuntura donde se están definiendo cosas muy importantes. Creo que más o menos eso es lo que yo podría resumir. Hay muchísimo más, he tomado mucha nota de todo lo que ha mencionado Rolando, pero creo que eso sería lo fundamental que yo podría contribuir. Me quedaría con el 68% a favor del libre mercado y 13% en contra. Creo que ese es un activo tremendo que tenemos. Gracias, y gracias por permitirme, Rolando, ser tu panelista. Muchas gracias, Luis. Excelentes reflexiones. Permítanme todos presentar a Patricia Teuliet, quien estudió Economía en la Universidad del Pacífico. Ha sido viceministra de Desarrollo Social, viceministra de Economía. En el sector privado ha trabajado y ocupado cargos en directorios, tanto en empresas como organizaciones sin fines de lucro. Actualmente se desempeña como gerente de la CONFIEP, aunque su participación en este evento es a título estrictamente personal. Y es columnista en el diario Perú 21. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a PD por la oportunidad, y obviamente un honor poder comentar lo que ha expuesto tan claramente Rolando. Yo quiero empezar diciendo que hoy es un día especialmente agradable para mí, porque firmamos esta mañana el convenio con el Ministerio de Salud y la Marina de Guerra para la producción de estos ventiladores hechos con tecnología peruana. Así que ahí tenemos un punto bonito del cual empezar. Y ahora voy a retroceder un poco y quiero irme a la primera reflexión que hizo Rolando respecto al papel, digamos, del periodismo en la imagen de las empresas. Hace 2 semanas, un programa de televisión, de esos dominicales, mostró el caso de los abusos, y voy a poner entre comillas, que están cometiendo las empresas eléctricas contra los consumidores. El primer caso era un recibo
de 6 dígitos a una familia, supuestamente, y un abuso claro por parte de la empresa. El periodista mostró ese recibo, y el segundo caso era un caso similar con un recibo de 4 dígitos. Una semana después, hecha la protesta por parte de la empresa, que afortunadamente no se quedó callada, sino que hizo uso de su derecho de aclaración al tema, se demostró que en el primer caso no se trataba de una familia, sino de una empresa que había alterado el medidor y cuyo consumo estaba ahora sí reflejado correctamente en ese recibo. Y en el segundo caso se trataba simplemente de una persona que había adulterado el recibo de manera además grotesca, o sea, ni siquiera de manera sofisticada, poniéndole un dígito a la izquierda y haciendo que un consumo de 3 o digamos, de centenas se convirtiera en un consumo de miles de soles. Y el problema es que, si bien se hizo la aclaración, cuando se estableció la denuncia, el periodista o el programa no hizo ningún tipo de investigación antes de generar esta animadversión hacia una empresa que estaba cumpliendo perfectamente con su deber, y bueno, la buena noticia es que finalmente se aclaró, pero el daño reputacional se hizo. Y el daño que se hace a una empresa no se queda en la empresa. Inmediatamente la percepción se extiende al resto de la población. Entonces acá sí tenemos que hacer un llamado al periodismo, porque además en el último Latinobarómetro resulta que la industria de la prensa tiene el mayor nivel de confianza en la población. Así que sí tienen una gran responsabilidad en la percepción que la población tiene de la empresa, y obviamente hay que trabajar en ello. El segundo tema sobre el cual quería comentar es eso de lo pequeño es hermoso. Es decir, la pequeña empresa, como bien nos decía Rolando, es percibida de manera mucho más positiva que la gran empresa. Y acá hay una responsabilidad compartida también. Además de que muchas veces las grandes empresas prefieren quedar calladas, y ahí vamos, nuevamente tomamos la frase de Napoleón, Rolando, es un hecho también de que el Estado tampoco ayuda. Hemos estado revisando justo en estos días el Plan Nacional de Acción para los Derechos Humanos, y nos encontramos con, y voy a leerlo a saltos, pero textualmente, de que a pesar de que la informalidad se concentra en los segmentos más pobres y vulnerables, no está desconectada de las empresas grandes. La gran empresa formal tiene vínculos hacia actores informales cruciales para su capacidad de obtener utilidades. Empresas que obtienen utilidades a partir de la venta de sus productos a informales con vínculos de trabajo forzoso. Empresas que a través de la subcontratación aprovechan los bajos costos de la economía informal. Este es un documento del Plan Nacional de Acción elaborado por la Universidad del Pacífico. Entonces, cuando vemos estos temas y después nos preguntamos por qué la gran empresa tiene muy mala, vamos a decir, muy mala imagen, no es solamente por un trabajo dejado de hacer por la empresa o un trabajo que está mal llevado por la prensa, sino que también hay una intervención del gobierno que no refleja el aporte que hace la empresa grande, por ejemplo, en combatir la informalidad. 25 millones de hectáreas en el Perú están en manos de la economía, de la minería informal. Minería informal asociada a trata de personas, a contaminación y a trabajo forzoso, y a crimen organizado. Entonces, cuando nosotros vemos a los grandes proyectos formales, esos grandes proyectos mineros, tenemos que verles un potencial, no solamente en generar empleo, que es otra de las cosas que se reclama, o una de las cosas que más se reclama la empresa formal, ya no es la producción de bienes y servicios de calidad, como me enseñaron a mí en la universidad, sino generadora de empleo por excelencia y de empleo de calidad, sino que justamente la presencia de la gran empresa, de la empresa formal, es aquella que va a evitar que se genere estos abusos hacia las poblaciones más vulnerables. Y ese es un lugar que no le hemos dado
a la empresa formal y que creo que deberíamos comenzar a reflexionar en darle ya como comunidad y para combatir esas percepciones que son tan malas. Y el último punto al cual me quiero referir es a este tema de quién contribuye más a mi felicidad, si es la empresa o es el gobierno. Y definitivamente estamos en un mundo de percepciones, lamentablemente. Y la percepción termina convirtiéndose, coincido totalmente con el hecho de que se convierte en realidad. Pero hay un problema que tenemos los peruanos y es el problema de desigualdad. Y cuando existe desigualdad, y yo siempre pensé que era mejor tener un poco más de desigualdad, pero que todos estuviéramos mejor. El caso de Chile demuestra que no es así. Cuando se hizo la encuesta del Latinobarómetro, resulta que Chile tenía el mejor lugar en cuanto a desarrollo económico. Pero la percepción que había respecto a la desigualdad era más grande incluso que, bueno, que el Perú, de hecho, 4 puntos por digamos, de distancia con el Perú, pero peor aún, como 10 puntos de distancia con países muchísimo más, 20 puntos de distancia con países muchísimo más pobres como Ecuador o Bolivia. Y cuando vemos después esas manifestaciones que hubieron en Chile, a pesar de que en promedio la sociedad podría estar mucho mejor, la desigualdad hace que sea muy difícil el entender que realmente hay una mejora por la intervención de la empresa privada, por el crecimiento, y es algo en lo cual vamos a tener que trabajar desde la empresa privada también. Esas son en realidad las 3 reflexiones que yo quería hacer y espero haber contribuido un poco con este tema, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Estoy abrumado por la cantidad de preguntas y participaciones. Y el tiempo es tirano, como siempre, así que voy a hacer un par de las preguntas que espero que resuman una gran cantidad de las mismas. Y la voy a plantear para los 3. Hay muchas preguntas que están en la siguiente línea. Si bien la percepción es buena de la empresa y a su vez el bienestar y la felicidad están en línea con lo que el poblador quiere y necesita y lo hace feliz, ¿por qué candidatos con discursos antiempresa logran tanta adhesión electoral? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer en las empresas para tener una flecha hacia el lado verde de la ecuación? Uno analiza realmente los resultados de en las elecciones, las diferencias son muy pequeñas, sobre todo en el comienzo. Los pesos de los candidatos antisistema son relativamente bajos. Más bien lo que hace que al final terminen compitiendo un poco más fuerte es por las divisiones en los otros lugares, pero si uno analiza realmente cuánto pesan y tú analizas las primeras vueltas, es un tema de bastante menor de lo que parece. Y tengan en cuenta que todas nuestras elecciones finalmente terminan, qué sé yo, decidiéndose por un punto a favor o un punto en contra de la balanza. Yo creo que el problema más importante de esto es que también esas malas percepciones que se tiene de la sociedad influyen incluso en las autoridades, porque tenemos autoridades que se basan en lo que supuestamente la opinión pública quiere y toman decisiones en función de ese ruido, de esas personas que hablan, toman decisiones porque consideran que eso es lo que la gente quiere, sin haber mirado realmente las cifras. Y también eso explica por qué cuando avanza el tiempo empiezan a perder popularidad y no hay reelección, etcétera, porque finalmente siguieron el ruido de unos cuantos y no siguieron realmente lo que la mayoría estaba pidiendo.
Muchísimas gracias, Rolo. 10 personas que gritan hacen más ruido que 10.000 que callan. Nos quedamos con esa frase y le paso los micrófonos a Lucho Bustamante para que cierre puntualmente nuestra sesión. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento a Rolando Arellano por su extraordinaria presentación, así como a Luis Salazar y Patricia Teulet por sus atinados y completos comentarios, y a Andrés Velarde por su eficaz y sabia conducción. Quiero también expresar el agradecimiento muy especial de APD a Centenario, gracias a cuyos auspicios esta presentación ha llegado a todos ustedes, ya que normalmente las actividades de APD están reservadas a sus asociados, salvo cuando son auspiciadas. Agradezco a cada uno de los asistentes o participantes a este evento. Les pido que nos acompañen en unos segundos para llenar la encuesta de satisfacción, que nos ayuda mucho a mejorar. Y los invito desde ahora a nuestra siguiente reunión, que será el jueves 6 de agosto. Excepcionalmente, no habrá presentación la próxima semana, sino el día jueves 6 de agosto. Muchas gracias y muy buenas noches.